La primera vez que escuché la voz de mi amante salir de una garganta ajena, yo llevaba guantes de encaje y sostenía una copa de champán que temblaba como si supiera algo que mi cabeza se negaba a aceptar. «No me mires así, Valeria», dijo esa voz, perfecta, íntima, con esa pequeña grieta al final de las frases como si sonriera por dentro. «Siempre me miraste peor cuando mentías». Casi se me cayó el cristal. Porque esa voz no podía existir. Esa voz pertenecía a Gabriel, y Gabriel llevaba 6 meses bajo tierra, o eso decía la familia con su ataúd cerrado y su misa con flores blancas. Pero allí, en el salón de los espejos del Hotel San Lázaro, entre terciopelos color vino y lámparas de lágrimas, el mundo decidió burlarse de mí con elegancia. Aquella noche no era una fiesta, aunque lo parecía. Había música suave en el piano, camareros mudos con bandejas de plata, mujeres con vestidos que parecían tallados en humo y hombres con trajes oscuros que olían a dinero viejo. La invitación decía, velada privada. Código de vestimenta, negro y perlas. Confidencial. Yo no había venido por curiosidad. Había venido porque me pagaban por maquillar, arreglar peinados, fijar a la perfección las máscaras que la gente rica usa cuando no quiere que el miedo se le note. Y porque la señora Serrano me había llamado personalmente. «Valeria, necesito tus manos». «Tus manos no tiemblan», me dijo por teléfono, como si fuera un halago y una advertencia al mismo tiempo. «Esta noche vamos a salvar un alma. Y necesito que todo se vea correcto». «Correcto». Qué palabra tan limpia para nombrar lo que venía. El San Lázaro era famoso por sus bodas, por sus cenas de beneficencia, por las fotos de celebridades enmarcadas junto al ascensor. También era famoso, en voz baja, por un sótano que no aparecía en los planos, por una capilla privada donde los huéspedes no entraban y por un sacerdote que solo atendía eventos a puerta cerrada. Le decían el Padre Damián. Lo vi por primera vez en el pasillo que llevaba al Salón de los Espejos, y entendí por qué lo llamaban elegante. No llevaba sotana polvorienta ni crucifijo de madera. Vestía negro como un smoking, con cuello clerical impecable, un rosario de cuentas pequeñas como semillas de granada y una estola de seda gris perla que caía sobre su pecho con una disciplina casi sensual. Su perfume no era incienso, era algo cítrico, caro, que te obligaba a respirar. «Señorita Valeria», me saludó, sin sonreír del todo. «Gracias por venir. Esta casa aprecia la discreción. Estoy aquí por trabajo, padre». «Todos lo estamos», dijo, y por un instante me pareció que sus ojos, oscuros, conocían mis pensamientos como si fueran pecados escritos en tinta. La señora Serrano apareció con un vestido negro de escote alto y una cruz de diamantes al cuello. Era una mujer que jamás levantaba la voz, pero lograba que los demás bajaran la suya. «Valeria, ven. La habitación ya está preparada», me tomó del brazo con una fuerza delicada. «No mires a nadie a los ojos. Esta noche, los ojos son puertas». Quise reír. No pude. Me condujo a una puerta doble custodiada por 2 hombres con guantes blancos, como si el infierno tuviera protocolo. Al abrirse, el Salón de los Espejos reveló su verdadero propósito. Habían cubierto parte de los espejos con sábanas de lino, dejando solo 3 descubiertos, enfrentados entre sí, como si quisieran que el reflejo se multiplicara hasta el infinito. En el centro, una mesa larga sostenía velas, un cáliz de plata, un cuenco con agua bendita que brillaba oscuro, y un pequeño frasco de cristal con algo que parecía aceite, o lágrimas. Al fondo, sobre un diván tapizado, estaba ella. Isabel Serrano. La hija perfecta, la heredera, la novia abandonada de la que los tabloides habían hablado 2 semanas y luego olvidado. Su belleza era de revista, sí, pero ahora tenía algo roto. Estaba vestida con una bata blanca de seda, atada al cuello con un lazo negro. Sus muñecas no tenían cadenas, pero sus manos estaban tensas,
como si sostuvieran un secreto que quemaba. «No te acerques demasiado», susurró la señora Serrano. «Hoy no eres maquillista. Eres testigo. Yo debería haberme ido. Lo juro». Pero cuando Isabel levantó la mirada, vi en sus pupilas una sombra que no era suya, y sentí que el cuarto se hacía más frío, como si alguien hubiera abierto una ventana hacia un lugar donde el aire no conoce la misericordia. El padre Damián se colocó al lado de la mesa, acomodó su estola con exactitud y habló con una voz baja, casi de anfitrión. «Esta noche no hay gritos. No hay espectáculo. No hay circo», miró a todos, uno por uno. «Lo que habita en ella se alimenta de la atención y del morbo. Nosotros le negaremos ambos. Seremos impecables». Alguien soltó una risa nerviosa. Nadie la secundó. La señora Serrano me empujó suavemente hacia una silla cerca del diván. Estaba demasiado cerca. Sentía el calor del cuerpo de Isabel, el olor a jazmín en su cabello, y debajo de todo eso, un aroma metálico, como de monedas viejas. El padre comenzó con oraciones en latín, pero no con la teatralidad que yo había visto en películas. Era como si recitara una fórmula matemática. Una precisión que no dejaba espacio a la fe, solo a la eficacia. Isabel cerró los ojos. Sus labios temblaron. Yo pensé, pobrecita. Y en el mismo segundo, escuché la risa. No venía de la boca del padre. No venía de los invitados. Venía de Isabel. Una risa suave, burlona, terriblemente conocida. «¿De verdad vas a hacer esto, Damián?», dijo ella, pero no con su voz. «¿Con esta gente? ¿Con perlas en el cuello y rezos en la lengua? Qué bonito, qué fino». Mi corazón se quedó suspendido. Porque la voz que hablaba era la de Gabriel. No parecida. No similar. Era Gabriel, su ritmo, su forma de pronunciar mi nombre como si lo masticara, ese tono de amante cansado y cruelmente tierno. «Valeria», dijo de nuevo, ahora mirándome directo. «¿No vas a saludarme?». Yo no podía respirar. Me ardieron los ojos. «No», logré decir, aunque mi garganta se cerraba. «Tú estás muerto». Isabel sonrió. Esa sonrisa no le pertenecía. Era la sonrisa de Gabriel cuando sabía que yo iba a caer. «Estoy donde siempre estuve», susurró la voz. «En la parte de ti que no quieres confesar en la iglesia». El padre Damián no se inmutó. Se acercó al diván, alzó el rosario, y con la otra mano destapó el frasco de cristal. «No uses nombres humanos», ordenó, tranquilo. «Tu truco es la nostalgia. Aquí no funciona». Isabel inclinó la cabeza, como si oliera el aire. «Ah, el aceite», dijo Gabriel desde su boca. «¿Trajiste el de mirra? ¿O el de deseo?». La señora Serrano se persignó con dedos temblorosos. Alguien detrás de mí murmuró una oración que sonó más a contrato que a súplica. El padre Damián mojó el pulgar en el aceite y dibujó una cruz en la frente de Isabel. Su gesto fue suave, casi cariñoso. Isabel no se movió. Pero el espejo frente a ella se empañó como si alguien respirara del otro lado. «En el nombre de Dios», dijo el padre, «te ordeno que te identifiques». Isabel abrió la boca. Y la voz de Gabriel, calmada, dulce, me atravesó. «¿Quieres que me identifique, padre?». Se rió. «Soy el que ella besó cuando todavía creía en el cielo. Soy el que le enseñó a pecar con estilo. Soy el que la llamó mi santa mientras le manchaba el alma». Tragué saliva. Recordé las noches con Gabriel, el hotel de paso, la luz roja del letrero entrando por la ventana, su mano en mi nuca guiándome como si rezara. «No voy a darte detalles sucios. Solo esto, con él,
Yo sentía que lo prohibido podía ser sagrado. Y ahora esa voz salía del cuerpo de otra mujer. ¿Por qué a ella?, pregunté sin querer. ¿Por qué Isabel? Isabel ladeó la cabeza, y sus ojos se humedecieron un segundo, como si Isabel estuviera atrapada detrás del vidrio. Porque ella me invitó, respondió Gabriel. Ella quería un hombre que no la dejara. Y yo no sé irme. El padre Damián levantó el cáliz y roció agua bendita en el aire. No cayó como gotas, cayó como una lluvia pesada. Isabel se estremeció, y en el espejo apareció una mancha oscura, como tinta en agua. No eres Gabriel, dijo el padre, con una firmeza que me sorprendió. Eres lo que usa su voz para abrirte. Isabel soltó una carcajada que no era de mujer ni de hombre, sino de algo que nunca tuvo garganta. ¿Abrirme?, repitió. Ya estoy adentro, padre. Hace rato. La llave la tiene ella. Y me miró. Yo sentí, en ese instante, un calor bajo la piel, como si alguien me recordara cada beso, cada mentira, cada promesa que hice frente a un altar y rompí en una cama. El padre Damián se inclinó hacia mí. Su voz fue baja, casi compasiva. Señorita Valeria. Necesito que me responda con honestidad. Sus ojos no parpadearon. ¿Usted amó a Gabriel? La pregunta me cortó en dos. Porque amar a Gabriel era admitir mi propia ruina. Sí, susurré. Isabel sonrió con la boca de otro. ¿Ves?, dijo Gabriel. Ella siempre dice la verdad cuando está a punto de perderlo todo. El padre Damián respiró hondo, como quien acepta una ecuación inevitable. Entonces esto es contigo, dijo. La señora Serrano protestó en voz baja, pero el padre la silenció con un gesto. Tomó la estola de seda gris, sin perder esa elegancia de ceremonia, la extendió hacia mí como si fuera una invitación a bailar. Venga, ordenó. Si el demonio habla con la voz de su amante, es porque quiere su boca. Su fe. Su culpa. Su deseo. Me levanté sin saber cómo. Las piernas me temblaban, pero había algo peor que el miedo, una curiosidad enferma, una parte de mí que quería escuchar esa voz una vez más, aunque fuera veneno. Me acerqué al diván. El perfume de Isabel me envolvió. Jazmín. Y debajo, el mismo aroma metálico, ahora más fuerte. Valeria, dijo Gabriel, suave. ¿Te gustó mi funeral? ¿Lloraste bonito? Cállate, dije, pero mi voz se quebró. No te preocupes, susurró. Te traje algo mejor que flores. Isabel alzó una mano y, con dedos delicados, rozó el borde de mi guante. Un contacto mínimo. Una chispa. Pero yo sentí que algo se me metía por la piel, como un recuerdo que no era mío. Vi un cuarto que nunca había visto. Vi un anillo en una caja. Vi la cara de Isabel llorando frente a un espejo. Vi a Gabriel, de verdad Gabriel, firmando un papel y riéndose como si el amor fuera un contrato que podía romperse. Él iba a casarse con ella, dijo la voz, casi cantando. ¿No lo sabías? Me faltó el aire. Mentira. ¿Mentira? Isabel inclinó la cabeza. Pregúntale a tu corazón, Valeria. Ese corazón que latió fuerte cuando él te decía que era su única, y que latía igual de fuerte cuando sospechabas que no. Sentí náuseas. La sala giró. El padre Damián levantó el rosario y comenzó a rezar más rápido. Las velas parpadearon como si una mano invisible las soplara. Isabel, de pronto, arqueó la espalda. Su bata de seda se tensó. No hubo gritos, como prometió el padre, pero sí un sonido. Un crujido, como de uñas sobre vidrio. Los espejos descubiertos vibraron. En uno,
Vi mi reflejo, y detrás, una sombra pegada a mi nuca como un velo negro. El padre Damián tomó el frasco de aceite y lo levantó hacia la luz. «Esto no es mirra», dijo, mirando a la señora Serrano. La mujer palideció. «Es lo que me pidió», balbuceó. «Usted dijo que necesitaba algo que lo atrajera». «Necesitaba incienso», corrigió el padre, y por primera vez su elegancia se quebró. «Usted trajo perfume. Y el perfume es para seducir». Isabel rió con la voz de Gabriel, satisfecho. «Qué inteligente, Damián», dijo. «Quisiste hacerlo fino y me diste un banquete. La fe de esta casa es de exhibición. Pero el deseo es verdadero. Y yo me alimento de lo verdadero». La señora Serrano empezó a llorar sin ruido. El padre Damián cerró los ojos un segundo, como si rezara por paciencia, y luego miró directamente a Isabel. «Suelta a la mujer». «¿Cuál mujer?», preguntó la voz, y su tono se volvió íntimo, casi cariñoso. «Isabel me pidió amor eterno. Valeria me pidió ser perdonada. ¿A cuál debo obedecer?». Me tomé el crucifijo pequeño que llevaba al cuello, uno simple, de plata barata, y lo apreté hasta que me dolieron los dedos. «No eres él», dije, con más fuerza. «No sé de dónde salió. Gabriel puede haber sido un mentiroso, un cobarde, pero no es esto. No eres él». Isabel me miró como si por fin me reconociera. «Di su nombre como despedida», susurró el padre Damián. «No como llamada. Si lo llamas desde el deseo, te responde el infierno. Si lo nombras desde el duelo, el infierno se queda sin puerta». Tragué saliva. Y por primera vez entendí algo horrible. Yo nunca había llorado a Gabriel. Yo había llorado mi adicción a él. Mi necesidad de que me eligiera, aunque fuera con mentiras. Me acerqué un paso más. La voz de Gabriel se suavizó, casi suplicante. «Valeria, no me dejes otra vez». Mis manos temblaron. Quise creerle. Quise tocarle la cara aunque fuera en esa piel ajena. Quise sentir esa promesa, aunque fuera falsa. Y entonces vi a Isabel, detrás de sus ojos, como si estuviera golpeando desde adentro. Vi una lágrima real deslizarse por su sien. No era Gabriel quien me rogaba. Era una mujer atrapada. Respiré hondo. El aire olía a perfume y a condena. «Gabriel», dije, con una voz que no buscaba caricias. «Te dejo ir». La sala se quedó en silencio, como si el mundo contuviera el aliento. Isabel abrió la boca, y la voz cambió. Se quebró. Ya no sonó a amante. Sonó a algo antiguo y furioso, como un metal retorcido. «No», gruñó. «Tú no me quitas esa voz». Las velas se apagaron de golpe, pero no hubo oscuridad total, los espejos brillaron por sí mismos. En ellos, vi una figura sin forma exacta, una sombra vestida con la sonrisa de Gabriel. Vi su boca moviéndose sin labios, pronunciando mi nombre como si fuera una oración invertida. El padre Damián alzó el cáliz y derramó el agua bendita sobre el pecho de Isabel. Ella se arqueó, y del aire salió un sonido como un suspiro que se convierte en alarido. «Con elegancia o sin ella», dijo el padre, «ahora sí con rabia, te vas». Rezaba en latín, pero entre frase y frase decía palabras simples, como cuchillos. «No. Te pertenece». Isabel convulsionó con movimientos controlados, casi coreografiados por una mano invisible. Y yo entendí la crueldad de esa noche. El demonio no quería destruir un cuerpo. Quería poseer una historia. Una voz. Un recuerdo. Quería que yo siguiera deseando. El padre Damián me tomó del hombro. «Ahora», ordenó. «Rece».
Yo no sabía rezar bien. Mi fe siempre fue una cosa tímida, de domingos y culpas. Pero abrí la boca y dije lo único que me salió, lo único verdadero. Dios mío, si existes, no me dejes confundir el amor con la condena. Isabel lanzó un último suspiro, y la voz de Gabriel se desvaneció como un perfume cuando abres una ventana. Quedó un silencio pesado. Las velas se encendieron solas, una por una, con una calma aterradora. Isabel cayó sobre el diván, exhausta. Sus ojos eran suyos otra vez. Lloraba sin hablar. La señora Serrano se arrodilló, besó su frente, y por fin su voz se rompió como un cristal. «Perdóname». El padre Damián se enderezó, acomodó su estola como si necesitara volver a ser impecable para no temblar. Me miró a mí, largo. «Señorita Valeria», dijo. «Esto no terminó». «¿Qué quiere decir?». Se acercó al espejo descubierto y, con un gesto lento, limpió el vaho con la palma. El vidrio devolvió la sala, y algo más. En mi reflejo, justo detrás de mi hombro, había una sombra. No estaba en la sala real. Solo en el espejo. Sonreía con una boca que yo conocía demasiado bien. Y aunque no escuché ninguna voz en el aire, sentí un susurro dentro de mi cabeza, tan íntimo como una caricia en la nuca. Te dejé ir, pero tú no me soltaste. El padre Damián cubrió el espejo con una sábana de lino de golpe. Esta noche se fue de ella, susurró. Pero los demonios no pierden el interés tan fácil. Sobre todo cuando ya probaron el sabor de un deseo verdadero. Me tomó la mano enguantada y, con una delicadeza que daba miedo, me quitó el guante como si fuera parte de un ritual. Lávese las manos con sal, ordenó. Y cuando escuche su voz, no responda. Por más que parezca, su amante. Salí del salón de los espejos con el corazón hecho ceniza y perfume. En el pasillo del San Lázaro, los cuadros de santos parecían mirarme con reproche. El piano seguía sonando, como si nada hubiera pasado. Como si el infierno también supiera comportarse en público. Y esa es la peor parte, que desde aquella noche, cada vez que alguien pronuncia mi nombre con ternura, yo no sé si es amor. O un demonio aprendiendo a hablar con la voz exacta que me derrumba. 3 días después, el Hotel San Lázaro anunció una renovación eléctrica y cerró el ala del Salón de los Espejos. En redes circularon fotos borrosas, un pasillo acordonado, una sábana blanca sobre un espejo gigante, y un sacerdote con traje negro saliendo por la puerta de servicio como si acabara de asistir a una boda. Nadie habló de Isabel Serrano. Nadie dijo exorcismo. La ciudad es experta en tragarse lo que no conviene. Yo obedecí al padre Damián: sal, agua fría, silencio. Me lavé las manos hasta que la piel se abrió en líneas rojas. Pero el olor no se fue. No era perfume, era una promesa escondida en la memoria, como esas canciones que vuelven aunque cambies de estación. La primera noche escuché su voz en el lugar más ridículo, una nota de audio en mi teléfono. No había notificaciones. No había reproducción. Solo el icono parpadeando como un ojo. Le di play por impulso, por estupidez, por hambre. Valeria, susurró Gabriel, tan cerca que sentí su aliento en la oreja. Qué elegante estuviste, dejándome ir. Apagué el móvil. Me quedé sentada en la cama, temblando. Recordé la regla: cuando escuches su voz, no respondas. Pero el demonio, o lo que fuera, ya no necesitaba mi respuesta. Solo necesitaba mi atención. Al día siguiente, mientras maquillaba a una novia en un salón luminoso, vi algo en el espejo, detrás de mí, un hombre con traje oscuro y sonrisa conocida. Parpadeé. La novia seguía sola. El espejo, sin embargo, tardó un segundo más en corregirse. Como si el reflejo se resistiera a devolverme la realidad.
Esa tarde me presenté en la capilla privada del San Lázaro, la que no existía. La puerta estaba cerrada, pero no con llave, con una cinta roja y un papel que decía prohibido el paso. Me quedé mirando la rendija inferior. Del otro lado, había luz. Y un sonido, un rosario deslizándose entre dedos. No debiste volver, dijo la voz del padre Damián, sin abrir. Usted dijo que no había terminado. Se hizo un silencio largo. Luego, la puerta cedió apenas, lo suficiente para mostrarme su ojo derecho, oscuro y sereno. ¿Lo escuchaste? Asentí. El padre Damián me observó como si midiera mi alma con una regla. Entonces abrió la puerta del todo. La capilla olía a cera fría y a algo más, un perfume cítrico, el mismo de aquella noche, pero más intenso, como si hubiera querido quedarse a vivir. Te marcaron, dijo, sin rodeos. No con uñas. Con recuerdos. En el altar, había un espejo pequeño, ovalado, cubierto con lino. El padre lo descubrió con cuidado. El vidrio estaba limpio, demasiado limpio. Mírate, ordenó. Me acerqué. Mi reflejo estaba ahí, ojeras, labios pálidos, una cruz de plata temblando en mi cuello. Y entonces, detrás de mí, apareció Gabriel. Perfecto. Vivo. Hermoso. Con esa expresión de Ben que me había arruinado tantas veces. Pero no habló. Sonrió. Y vi lo imposible, su sonrisa no era una sonrisa humana. Era una hendidura demasiado larga, como si la piel fuera solo un disfraz bien cosido. Sus ojos no tenían fondo. El padre Damián volvió a cubrir el espejo. La voz fue el anzuelo, dijo. La forma es el premio. Sentí un frío seco en el pecho. ¿Qué quiere de mí? El padre Damián se acercó. Su elegancia volvía cuando decía cosas terribles, como si la educación fuera un exorcismo propio. Que lo elijas, susurró. Una sola vez. De forma consciente. Porque el deseo inconsciente se parece mucho a una invitación. Me quedé quieta, respirando corto. ¿Y si no lo elijo? Entonces intentará que odies a Dios, o que odies tu cuerpo, o que odies a cualquier hombre que te mire con ternura, dijo. No necesita poseerte en un sótano. Le basta con que te conviertas en tu propia prisión. Yo apreté la cruz de plata hasta que me dolió. ¿Cómo se corta esto? El padre Damián abrió un cajón del altar y sacó algo que me heló la sangre, un par de guantes de encaje negro, idénticos a los que yo llevaba aquella noche. Hay puertas que se cierran como se abren, dijo. Con el mismo ritual. La misma elegancia. ¿Otro exorcismo? No, corrigió. Un divorcio. Me miró con una gravedad casi humana. No se expulsa un demonio que aprendió tu amor. Se le quita el derecho. En la puerta de la capilla, antes de que yo saliera, el padre Damián añadió, como quien da una última instrucción de etiqueta. Si vuelve a hablar con la voz de tu amante, respóndele con la tuya. No con deseo. No con culpa. Con verdad. Esa noche, en mi departamento, se fue la luz. La ciudad afuera seguía viva, bocinas, risas, lluvia. Pero adentro, solo estaba el zumbido de mi respiración. El teléfono vibró sobre la mesa. Una llamada sin número. Yo no debía contestar. Contesté. Valeria, dijo Gabriel, dulce. Te extraño. El aire se volvió pesado. Mi cuerpo reaccionó con una traición antigua, el pulso, el calor, el recuerdo. Cerré los ojos. Y hablé con mi propia voz, despacio, como si cada palabra fuera una firma. Gabriel, yo no te pertenezco. Silencio. No soy Gabriel,
respondió él, sin perder la dulzura. Ya lo sé, dije, y me sorprendió mi calma. Y tú tampoco me perteneces. No tienes derecho a mi memoria, ni a mi cuerpo, ni a mi fe. En la línea, escuché algo que no era risa ni llanto, era hambre herida. ¿Quién te enseñó esas palabras? El mismo Dios que tú odias, susurré. Y la misma mujer que tú intentaste romper. Colgué. Me quedé temblando, sí. Pero no como aquella noche en el San Lázaro. Esta vez era un temblor distinto, el de alguien que acaba de cerrar una puerta aunque le sangre la mano. Cuando la luz volvió, vi mi reflejo en la ventana. No había nadie detrás de mí. Solo yo. Y, por primera vez en meses, el silencio se sintió santo.